En el siglo XXI, las grandes ciudades como Madrid se enfrentan a nuevas actuaciones urbanísticas que provocan la necesidad de una importante ampliación de sus infraestructuras de transporte. La construcción de las nuevas torres en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid y el importante desarrollo del área de la estación de Chamartín suponen un cambio radical para esta zona. Una de las infraestructuras más importantes es un sistema de túneles que conectan la M30 directamente con los accesos a las 4 torres y a las calles cercanas. De esta forma, se mejora el tráfico en sentido este-oeste por el norte de la ciudad y se facilita el acceso a las más de 12.500 personas que trabajarán en esa zona. Se trata de 2 túneles paralelos que atraviesan zonas complicadas de la ciudad: el Paseo de la Castellana, la estación de Chamartín, el futuro intercambiador de transportes y las líneas de metro. Las obras del nuevo eje de Pío XII tienen 2 etapas: la prolongación del túnel que ya existía y la construcción de un nuevo túnel. El túnel existente que conectaba la Castellana con la avenida de Pío XII se prolonga ahora hasta llegar a la M30 y al eje de Monforte de Lemos, alcanzando los 1.360 metros de longitud. El nuevo túnel se construye paralelo al anterior por su lado sur. Los 2 túneles contarán con 3 carriles cada uno, además de arcenes y aceras. Se estima que darán servicio a más de 44.000 vehículos diarios. La construcción del tramo del nuevo túnel entre la Castellana y la calle Bambú debía ajustarse estrictamente a las interferencias existentes. En primer lugar, debía resolverse el cruce con 3 líneas de metro, la línea 10, la 1 y la futura línea 11. Además, tenía que coordinarse con el futuro intercambiador de transportes y ser compatible con el nuevo diseño de la estación. En su recorrido, el túnel atraviesa infraestructuras antiguas muy importantes para la ciudad, como son las grandes conducciones del canal de Isabel II y, sobre todo, la estación de Chamartín. Los principales elementos de la estación son la playa de 30 vías, los 14 andenes, líneas de catenaria eléctrica y todo tipo de instalaciones en la zona de vías, sin olvidar que bajo los andenes se encuentran las múltiples estructuras de los antiguos vestíbulos de la estación de Chamartín con su entramado de galerías y accesos. Por último, están los edificios de viviendas y oficinas y la propia estación, que, como es lógico, exigen condiciones muy estrictas de seguridad. Para el paso bajo la estación de Chamartín se ha escogido la solución de cajones empujados. Nunca antes se había aplicado este sistema para dar una longitud récord de más de 150 metros, cruzando 18 vías y en un entorno tan complicado como el corazón de esta estación. La solución consiste en realizar un total de 4 cajones de hormigón armado. 2 se construyen en un foso al este de las vías y los otros 2 en otro foso en el lado opuesto. Después, los cajones se empujan bajo las vías mediante un sistema de gatos hidráulicos. Los cajones del lado oeste se construyen en un foso tipo revólver, es decir, uno al lado del otro, para afectar al menor número de vías posible. Los cajones del lado oeste se realizan en línea, en un foso alargado. Durante el empuje de los cajones, las vías a cruzar deben sustituirse por vías provisionales y los andenes han de ser demolidos, colocando en su lugar pasarelas metálicas. Estas tareas se programaron en actuaciones consecutivas de muy corto alcance para no interferir con el tráfico ferroviario. Quizá la parte más compleja consistía en preparar los fosos de empuje, dada la gran cantidad de condicionantes que debían respetar. El foso este se situó entre las vías 19 y 25, manteniendo todas las demás en servicio. El recinto del foso estaba atravesado por 2 galerías soterradas. La galería inferior contenía cientos de cables cruciales para el funcionamiento de la estación que no podían sufrir cortes. Para hacer las pantallas de pilotes necesarias, se reforzaron las galerías protegiendo los cables. Después se demolió la galería superior.
el techo de la galería inferior se cortó por piezas para luego proteger los cables y poder demoler la galería por fases. Finalmente, se ejecutó la estructura de la nueva galería con los cables protegidos, de forma que no se vieran afectados por la construcción y empuje de los cajones. Una de las ventajas de este foso es que se puede empujar el primer cajón sin esperar a terminar la construcción del segundo por estar situado en paralelo. Por el oeste, el espacio para el foso estaba muy limitado entre la vía 1 y el antiguo túnel de Pío XII. Hacía falta demoler primero el forjado de la sala de ventilación existente, situado junto al antiguo túnel. Esta sala se macizó con mortero para poder ejecutar desde la superficie las pantallas de pilotes que enmarcan el foso. El empuje desde este foso debía evitar transmitir esfuerzos sobre las líneas de metro y el túnel existente de Pío XII, estructuras muy sensibles a movimientos inducidos al terreno. Por ello, se construyó una enorme losa cimentada sobre grandes pilotes, con una triple función: servir de estructura de reacción, cimentar la restitución del propio foso y además servir como estructura de túnel de la nueva línea 10 de metro en su zona de influencia. Con esta solución de grandes pilotes a modo de rastrillos, se conseguía trasladar los empujes a zonas que no afectaran a los túneles existentes. Los cajones debían atravesar multitud de estructuras soterradas de todo tipo situadas bajo los andenes de la estación una por una. Por ello, estas estructuras se rellenaron de mortero para evitar el riesgo de colapso durante el avance de los cajones. Estos rellenos se realizaron desde las galerías soterradas, evitando los trabajos en superficie y los cortes de circulación de trenes. En algunos casos hubo que ejecutar refuerzos importantes para soportar los esfuerzos debidos al relleno de mortero. Por otro lado, el hecho de construir 2 módulos por cada lado, obligados por las condiciones geométricas, permitía disponer de 2 baterías de gatos de empuje, una para cada módulo. El empuje de los cajones se ejecutó con magníficos resultados. Se obtuvo un avance cercano a los 2 metros diarios, además de una perfecta alineación en el empuje, con errores menores a 1 milésima. En definitiva, este procedimiento ha demostrado ser perfectamente viable para grandes longitudes y terrenos complejos, habiendo atravesado hasta 18 vías electrificadas con una gran frecuencia de trenes. Como planteamiento general, demuestra que, con las soluciones adecuadas, se puede acometer la construcción de grandes infraestructuras en estaciones ferroviarias sin penalizar la calidad del servicio.